Bueno, como sabéis, estamos en París. Un grupo de chicos bohemios viven en una buhardilla y se pelan de frío. Están ahí, cada uno con su trabajo, quien es pintor, quien es escritor, pero dinero, cero, poco, casi nada. Cuestión que un día los amigos bajan al bar, al Café Momus que tienen ahí abajo, y Rodolfo, que es el protagonista de nuestra historia, se queda en casa escribiendo hasta que le pica a la puerta a alguien. Una chica. Esta chica es Mimi, nuestra protagonista. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que, como en todas las óperas, el amor nace así, en un momento. Y entonces lo primero que hacen es presentarse. Él se presenta con una hermosa aria, habla un poquito de lo que le gusta, del arte, de sus poesías, y ella le explica con su aria que es modista, que hace flores, pero que desgraciadamente esas flores no huelen a nada porque son de mentira. Y bueno, en un momento, entre una charla y otra, acaban completamente enamorados. Y cuando se enamoran, ¿qué hacen? Cantan un dúo maravilloso que se llama O Soave Fanciulla.